Preocupa la falta de claridad de la estrategia de pacificación del gobierno y preocupa también, como ha sucedido en los últimos días, ver el aumento de agresiones contra policías o militares. Por ejemplo, en zonas donde hay presencia fuerte de las autodefensas, como por ejemplo Michoacán o Guerrero. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver unos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. En los últimos días, Gobernación canceló la tentativa de abrir diálogo con grupos de autodefensas en Michoacán y Guerrero al ser desautorizada por el presidente, al tiempo que López Obrador adelantó que el próximo año podría iniciar un plan de pacificación que incluye amnistía a delincuentes, pero sobre todo hasta que haya avances en materia de seguridad. El Ejecutivo podría enviar al Congreso como iniciativa preferente una propuesta de ley de amnistía. Una de las propuestas más polémicas de López Obrador es la de otorgar amnistía o indulto a los acusados y sentenciados, así como a aquellos que quieran dejar las armas. El tema está recogido en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque no incluye diálogo con grupos de autodefensas que el presidente rechaza tajantemente desde su formación, que en muchos casos fueron auspiciados por el gobierno. La pacificación del país descansa en el trabajo de la Guardia Nacional y el Ejército, aunque los soldados cada vez más son blanco de agresiones e incluso tomados como rehenes y monedas de cambio en territorios de autodefensas como Michoacán al combatir el robo de combustibles, Hidalgo o Oaxaca. El presidente López Obrador dijo que luego que haya avances en seguridad, más control y mejores resultados, se van a ver entonces lo de la pacificación. También afirmó que no se va a incumplir con la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad pública como se hizo anteriormente. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se canceló el proceso de diálogo que la dependencia a su cargo realizaba con autodefensas de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. El subsecretario Ricardo Peralta pensó que era conveniente ir a estos lugares de violencia extrema para tener una alternativa de pacificación y atenderlos y de llevar empresas, llevar industria a la Huacana o a Tamaulipas. La posición oficial del gobierno es que las autodefensas no deben de permitirse. El coronel Víctor Maldonado Celis falleció este fin de semana en Uruapan luego de recibir un balazo en un poblado de Siracuaretiro, en condiciones poco claras en las que una de las versiones apunta a una emboscada. Arrancamos con opiniones encontradas. La seguridad posiblemente, me decía Erubiel Tirado, poco antes de entrar al aire, como siempre, o por lo menos desde que comenzó este gobierno o en los últimos meses, la gran asignatura, el gran tema que frecuentemente hay que abordar porque no termina de esclarecerse. Planes de pacificación francamente poco claros y el aumento preocupante también de situaciones como agresiones, incluso a veces hasta intercambio o utilización de integrantes de las fuerzas públicas como moneda de cambio en zonas donde su presencia es débil por las autodefensas. Muchas gracias por acompañarnos. Mariana Benítez, ¿cómo estás? Hola, querido Pepe. Como todos los lunes, un placer. Como todos los tenerte. lunes, un placer estar aquí contigo. Y regreso con el que ya había anunciado, sin saludar, nomás te cité. Okay. Nada más. ¿Cómo estás, Erubiel Tirado, gracias. Especialista en asuntos de seguridad nacional? Un placer de verdad tenerte como siempre. Gracias, y me gustaría arrancar pues con lo que hay mucho sobre la mesa de la última semana a esta. Por un lado, la poca claridad de los planes de pacificación y los enredos en los que se mete el gobierno en este tema entre el Ejecutivo y Gobernación. Y al mismo tiempo, Erubiel, estamos viendo pues un recrudecimiento de la violencia. El fin de semana fue especialmente cruento en varios lugares. Ahí está lo que acabamos de ver en Ciudad Juárez, pero también agresiones a las Fuerzas Armadas o el crimen, el asesinato, tampoco muy claro aún si fue una emboscada o qué pasó ahí, de un coronel del ejército. Sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo abres? ¿Cómo tratas de armar este mecano? No, de entrada lo que tenemos es el saldo de este, pues no primer año, pero sí hacia el primer informe de gobierno de esta administración, con un claro déficit en materia de seguridad. Y particularmente llama la atención
por un lado, las concepciones confusas en cuanto a las nociones con las que se nos está vendiendo el nuevo escenario del país, ¿no? Hablan de una política integral en materia de seguridad, con un cambio de paradigmas, que en términos discursivos pretende apartarse del pasado, aunque no lo logra del todo, ¿no? Esta cuestión de las visiones integrales de seguridad es algo que hemos oído con los 2 sexenios anteriores, ¿no? Sí, parecían casi palabras mágicas. Sí, que no, ya tenemos y un que la plan integral. prevención, estas cuestiones que sin duda son valiosas, pero la esencia de lo que fue la estrategia en el pasado y lo que pretende ser la estrategia en el presente es eminentemente punitiva, sí, o más que nada, si bien inactiva en los primeros meses, en ese sentido hay que decirlo, se parece mucho al inicio del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Que dejó pasar con este asunto de la ventanilla única en materia de seguridad y la colaboración con los Estados Unidos, y se detuvieron los operativos policiales militares. Hubo un reacomodo y también un recrudecimiento de la violencia. Así es. O sea, en ese sentido hay ciertos parámetros, ¿no? Aquí hay diferencias. La diferencia es obviamente este discurso de la pacificación. Refería hace un momento las cuestiones confusas sobre la justicia transicional, que también ya forma parte de esta nueva retórica. Del y con discurso. un parámetro que además a muchos analistas, dentro y fuera del país, nos da un choque en cuanto a la claridad de esas ideas. Obviamente el parámetro es Colombia, por ejemplo, ¿no? Y aquí quisiera ir aterrizando un poco a esta cuestión que tú estás señalando, la cuestión de las autodefensas, sí, reverdecimiento, entre comillas, de sus actividades, el recrudecimiento de la violencia focalizada en diversas zonas donde el crimen organizado antes no se manifestaba de esa manera, o que ya había dejado de manifestarse de esa forma, con el caso de Michoacán. Y que en realidad lo que nos lleva es, por ejemplo, la primera diferencia con Colombia, cuando se llega a una cuestión de negociación, entre comillas, o de pláticas con los grupos armados, estamos hablando con las FARC, nunca se declaró, y eso marcó una gran diferencia respecto de los intentos anteriores de negociaciones en ese país, de otros gobiernos. Sí, no se guerrilla. anunció ni se... No se detuvieron, por ejemplo, sí, las acciones bélicas. Es decir, no se declaró una tregua, es decir, vamos a negociar. No, si ustedes delinquen, nosotros reaccionamos como Estado. Y sobre esa base nos vamos a negociar a La Habana, ¿no? Y las FARC aceptaron. ¿Sí? Este tipo de cosas que son importantes, a mí me parece trascendental señalarlas, precisamente porque se nos pone de antemano el esquema del diálogo ante todo y la falta de autoridad o de reacción en el caso de las agresiones contra los representantes de la autoridad del Estado, ¿no? ¿Cómo ves, Mariana? A ver, puso varias cosas sobre la mesa de Erubiel y comenzaría por una. ¿Sí ves similitudes entre el arranque del gobierno de López Obrador y el arranque del presidente Peña Nieto en materia de seguridad? ¿Ves que haya coincidencias? Esto que señalaba Erubiel, digamos que al principio poca claridad, el tema aquel de la ventanilla única, en efecto, en la relación con Estados Unidos, te referías, ¿no? Y luego tiene que entrar, digamos, a ponerse las pilas porque hay una espiral de violencia. Bueno, básicamente, es decir, es entendible que cada gobierno cuando entra, pues empieza lento, se empieza a empapar de la información. A mí me tocó empezar el sexenio en una institución como la PGR y evidentemente que toma tiempo en tomar conocimiento del estado de cosas, ¿no? Y más la PGR también es una institución con muchísimas aristas y desafíos, ¿no? Bueno, sin embargo, yo sí advierto, digamos, diferencias en el tema de coordinación. Hay, digamos, en el caso concreto de la estrategia, pues la primera pregunta para el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ¿cuál estrategia, no? La verdad es de que al menos estaba un poco más definida
en el caso del gobierno de Peña Nieto, mucho más definida cuáles eran los ejes. Que se cumplieron o no, esa es otra cosa, pero había un plan. Y en el Plan Nacional de Desarrollo se hizo con mucha extensión y con mucha puntualidad una estrategia de seguridad. Yo formé parte de la contribución a lo que tenía que ver con la Procuración de Justicia, ¿sí? Y lo digo otra vez, si se lograron o no los objetivos, ese es otro punto. Pero primero, el gran déficit con el que estaría de acuerdo es de estrategia. Segundo, hay muchos cabos sueltos. Y hablaba yo de coordinación. No está clara la coordinación con las autoridades estatales. ¿Qué tipo de coordinación se está haciendo? Es más, no escucho que apele el gobierno federal a una efectiva coordinación en materia de seguridad. No se diga con las instancias internacionales y con Estados Unidos. Aquí hablábamos hace poco, Pepe, de la nula colaboración que está habiendo con Estados Unidos en materia de seguridad. Tan es así que en un semanario también se filtraron no se filtraron, más bien hubo una entrevista a gente del Departamento de Justicia que decía la colaboración y el diálogo está pues muy escaso, y súmale también la posición que tuvo el gobierno federal sobre la iniciativa Mérida, donde la tenían hecha a un lado y la idea era utilizar esos recursos para otro propósito. Vámonos al tema de Procuración de Justicia, que forma parte de todo el eslabón de seguridad, ¿sí? Ahí también está muy desdibujada en qué punto la Procuración de Justicia, qué papel y qué lugar le están dando a la estrategia macro de seguridad. Por ejemplo, la reforma penal. Y otra cosa. Solo un ejemplo. Y tocaste un punto, hacia allá iba. El tema también que estamos viendo de un retroceso importante en la estrategia de implementación del sistema acusatorio, ¿sí? Vemos que se han venido aprobando reformas muy relevantes y ahora mismo se están también debatiendo en otros aspectos también que impactarían el sistema de justicia como se concibió en un principio, y que esto lo único que va a tener como resultado es retroceso en este sistema, una regresión a lo que estamos hablando. En particular me estoy refiriendo a la reforma en donde amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, hay muchos cabos sueltos y se ve un completo desorden, es decir, no se ve una estrategia. Regreso contigo, me están pidiendo un corte comercial, ya sé que quieres entrarle, hay varias cosas sobre la mesa, déficit, o sea, falta de estrategia, coordinación, relación con Estados Unidos y desorden. Hablando de la estrategia en seguridad del gobierno, a punto ya de llegar al primer informe de gobierno, ¿cuál es el balance? Y la verdad es que el déficit en seguridad parece ser de los más importantes que arrastra esta administración. Me quedé contigo, Erubiel Tirado, especialista en asuntos de seguridad. Ponía a Mariana sobre la mesa, falta de estrategia. ¿Dónde está la coordinación con los gobiernos de los estados? La coordinación con instituciones internacionales, particularmente con Estados Unidos. Y el último tema, por supuesto, el asunto de la justicia. ¿Coincides? Eso lo señala como diferencia respecto del arranque del gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, obviamente el gran matiz es la formalidad y la institucionalidad con la que un gobierno tiene que empezar. Y hay que decirlo, independientemente de la diferencia del signo de partido o incluso de ideología entre uno y otro, en el caso del sexenio anterior, sí, y está documentado, hubo esta inactividad en lo que se echaba a andar el gobierno, ¿no? Y en lo que se hacía el diagnóstico y en lo que se echaba a andar el Plan Nacional de Desarrollo, los tiempos, ¿no? Primero es el plan, luego los programas sectoriales, etcétera, etcétera. Los programas sectoriales se supone que todavía hay un tiempo para que estos se nos den a conocer. Este gobierno, y creo que lo comentamos aquí, empezó a dar señales de acción y de definiciones de gobierno aún antes de entrar en Sí, desde la transición. ¿No? Entonces, el otro punto es que no me parece como una excusa el de decir, bueno, pues es que como que vamos empezando o se lo echamos al pasado o al pasado remoto inclusive, ¿no? Cuando en realidad estamos
ya en el tiempo de este gobierno. A ver, en el tiempo de este gobierno, pero de entrada, a ver, déjenme tocar un punto que a ver, sí llamó la atención la semana pasada. A ver, algo tan delicado como establecer un diálogo con las autodefensas, supuesto, sí, de repente tenemos a la secretaria de Gobernación que lo anuncia. Y luego el propio presidente dice, oigan, a ver, esto es gravísimo. Con las autodefensas, dice él, no se puede negociar. Y no funcionó. Dice. No se puede negociar ni dialogar porque eso es renunciar a una función central del Estado. Hubo incluso una una calificación que a mí me llamó la atención, a lo mejor es un matiz que pasaba desapercibido, que también me recordó mucho a aquel secretario de Gobernación de antaño que dijo hay guerrilla buena y guerrilla mala, ¿no? Porque se habló de los auténticos grupos de autodefensa. Es decir, ¿quién califica? Este gobierno dice cuál es auténtico y no, bajo qué presupuestos, ¿no? Yo no lo tengo muy claro y no los ha señalado. Y otros, la sugerencia de que fueron formados por gobiernos anteriores. ¿Cómo lo viste, Mariana? No, hay un problema de consistencia en el mensaje y sobre todo en la política, ¿no? La comunicación. Porque una entre cosa es el mensaje gobierno. y que puedas fallar, pero que puedas documentar que hay una consistencia desde que inició el gobierno o desde antes, como bien dicen, desde antes de que iniciara, bueno, se ha hablado de este tipo de contacto o de esta estrategia para pacificar. Es la fecha que primero no tenemos realmente un plan de pacificación que para nosotros ciudadanos es de lo más importante de las propuestas que tenía Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, han habido mensajes encontrados durante todo este tiempo en el tema de si van a tratar con autodefensa, si no, y lo último fue la crisis de comunicación, ¿no? De comunicación. De política ya la traíamos, pero de comunicación, cuando sale la secretaria de Gobernación a decir una cosa, la desdice un tuit de la Secretaría de Gobernación, toma cacha el problema, el presidente, como es costumbre, sí, anuncia que eso no se va a hacer, que de ninguna manera ni autodefensas ni con grupos de la delincuencia organizada, porque además no funcionó en el pasado, lo dijo. Y sale la secretaria y sale la cancela el secretaria a diálogo. decir, Dice, cancelamos el diálogo. Está cancelado. Ahora, a mí el viernes pasado, te voy a decir, me deja todavía con más dudas, porque pareciera que ahora pacificación es sinónimo del tema de la amnistía. Porque el viernes lo que anunció fue el próximo año, si logramos contener y bajar y hay resultados en materia de inseguridad, entonces podemos pasar al tema de pacificación y entonces con una ley de amnistía poder empezar a responder a esa que también fue una promesa de campaña, Rubiel. Yo lo que tengo aquí es una hipótesis que subyace en el comportamiento de este gobierno y que en realidad sí marcó una diferencia respecto del pasado. Respecto del pasado criticábamos y se señalaba desde diversos ámbitos en la Academia de la Sociedad Civil y en la oposición de entonces partidista sobre el proceso de militarización y el peso específico que empezaba a tener o que tenía de manera relevante las Fuerzas Armadas en las estrategias de seguridad, en las acciones de seguridad. Y evidentemente en esta administración, con la asunción de que la Guardia Nacional es la bala de plata con la que se va a resolver la inseguridad en este país y que además nos va a devolver la tranquilidad y que de ahí se va a partir a la seguridad ciudadana, lo cual son con varios saltos de nociones conceptuales terribles. Pues a mí me parece que estamos también jugando o presenciando un juego de caretas, de esas de las que odia el presidente actual, que nos dice que en realidad estamos fortaleciendo un sector que nos va a dar esa seguridad y que por un lado los contiene, en el caso de no comportarse, no reaccionar, lo cual también contraviene cualquier principio básico de cualquier instrumento del Estado que tiene como función velar por la seguridad así a secas, ¿no?
si una persona que pertenece a un grupo institucional o a una institución armada, sea de carácter militar o de seguridad, tiene en peligro su vida, digamos que en ese sentido puede y debe defenderse, ¿no? A ver, déjenme preguntarles, importantísimo. regresando de una pausa, ¿cómo se va a cocinar la ley de amnistía que es posible que entre en el próximo periodo de sesiones, al mismo tiempo que aumentan las agresiones y hoy decía la oposición, las humillaciones a las fuerzas del orden? ¿Cómo se cocina ese platillo? Estamos en el primer hablando de la seguridad, quizá el mayor déficit en lo que va del gobierno. Voy contigo, Mariana, y lo que estaba sobre la mesa es, a ver, ¿cómo se va a cocinar esto? La posibilidad de meter una ley de pacificación en el próximo periodo, de amnistía, realmente es como se presentaría, al mismo tiempo que aumentan los casos, digamos, de agresiones o de poco respeto, o como le quieras llamar, a las fuerzas del orden. ¿Cómo crees que opera eso? Este es otro caso dentro de la estrategia de seguridad y del plan de pacificación que anunció el presidente. Este es otro caso de cómo no hay ni principio ni fin, no se ve rumbo aún. Vamos a dejar esto de la palabra subrayada aún. Esperamos que así lo haya. Se hablaba de la construcción de un Consejo de Construcción de Paz. Nada se ha dicho ya. Es decir, han sido ideas que han salido pues en las mañaneras, en los eventos de campaña, ¿no? Pero que no han sabido aterrizar. Y hoy por hoy, la verdad sería una gran apuesta de este gobierno, verdaderamente, si por lo menos podemos lograr eso como meta en un año, ¿no? De tener armado un gran plan de pacificación. Pero en serio, analizando bien el contexto, pero también el marco legal. Porque se está hablando, José, se está hablando, Erubiel, de que ya se inició un proceso de amnistía, cuando que no hay una ley, lo está diciendo el propio presidente, claro. Apenas voy a mandar una ley. Apenas va a mandar, ¿no? una propuesta. Y se están hablando de más de 538 casos, pero en realidad dice de casos de amnistía a presos políticos. Ni es amnistía y no necesariamente son presos políticos. Déjame cuestionarlo así. Conozco el caso muy particular de unas personas en las que había todas las pruebas de que estaban acusadas por secuestro, pero se les consideró presos políticos y hoy están libres, están en la calle, habiendo todas las pruebas posibles. Es un caso que conocí. Bueno, entonces no hay todavía un sustento. Quiero pensar que de verdad esta va a ser su gran encomienda, pues ya para el próximo año, porque ya estamos hablando del primer informe de gobierno y no hay nada, nada que presumir y mucho que lamentar. Eso ya lo mandó en temas de seguridad. Eso ya lo mandó para el siguiente año. Pero ¿cómo te esperas una ley de amnistía? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Cómo? Pues ¿Cuándo? Sin los presupuestos o ¿Cuáles vías? Sin las premisas de las que está señalando Mariana, yo creo que podríamos más bien esperar cualquier cosa. Digo, así de poco serio es lo que se está planteando. Y además sin señalar antecedentes. El Estado mexicano tiene una experiencia, y yo digo que buena, en esta materia. Lo primero que viene ahorita a la cabeza es el caso de los zapatistas en Cerro Hueco, por ejemplo, ¿no? Y que por alguna razón yo estuve cerca de ese proceso y había que dilucidar caso por caso, porque de repente, pues de la noche a la mañana, con la ley de amnistía que había votado el Congreso, pues todos eran zapatistas, ¿no? Todos querían salir. Claro. Entonces había que revisar todo. A ella. Y ese precisamente es un trabajo fino de profesionales pues como la justicia que tienen paquete, ¿no? que hacerlo, sí. Y que evidentemente lo que tienen que evitar es que haya una impunidad bajo esa coartada generosa de una oferta política de pacificación. A mí todavía no me convence mucho el esquema del término pacificación, como si tuviésemos un conflicto interno de carácter armado, cuando lo que hemos estado enfrentando en los últimos 20, 25 años ha sido una degradación de los esquemas de seguridad de este país, donde se nos ha mezclado tanto la delincuencia ordinaria con la delincuencia del crimen organizado, el narcotráfico, y la degradación de los tejidos sociales en diversas partes del país. Por eso la visión, más que a lo mejor de pacificación, en la que
obviamente estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con derecho internacional humanitario, que hay que ver si es aplicable en estos planteamientos que nos están haciendo desde hace rato. Y la verdad, a mí lo único que me provoca es mayor desconfianza ante la confusión. Pero fíjate qué interesante lo que pone sobre la mesa, y déjame retomar lo que pasó el fin de semana en Michoacán con la muerte del coronel. ¿Qué es eso? ¿Es la expresión de un conflicto armado y por tanto sería una baja? ¿O es, como tú dices, la expresión de la degradación de la justicia, la falta, como decían hoy, de respeto a las Fuerzas Armadas, que hacen pues que tú, como ha sucedido con otros casos, haya un aumento de agresiones a las fuerzas del orden? ¿Cuál de las dos? Siguiendo incluso tu lógica, Mariana, o cualquiera de los dos. A ver, ¿hay degradación del tejido social? Sí. Pero aparte, hay una, hay una falta de estrategia y falta de información de cuáles son las acciones que están tomando las fuerzas del orden en estos estados donde está la violencia, en otro nivel. Michoacán. ¿Sí? Michoacán, ese es el punto. Tamaulipas, Hoy. Veracruz, Jalisco. Morelos. Entonces, Jalisco. Entonces, no se sabe bien a quién está combatiendo. Inclusive se han escuchado expresiones donde el crimen organizado también es pueblo, ¿no? Gravísimo. Y entonces, ¿nosotros qué somos? O sea, decir, ¿en qué momento nos estamos igualando? Y entonces, ¿en qué momento nos van a ver a nosotros? A los ciudadanos que estamos, en peligro o que han sido víctimas de los delitos, ¿no? Entonces, realmente aquí preocupa mucho porque nuevamente no encontramos claridad de cuál va a ser la estrategia del presidente, y sí hay que decirlo, del presidente, porque de nadie más. Claro, ¿no? el problema es que la claridad de la estrategia tiene que ver con estas conceptualizaciones. Sí, a ver, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Un conflicto armado? ¿Un derrumbe de la justicia? Y aquí hay una gran diferencia con ese pasado inmediato, el que mencionaba Mariana. Sí. Cuando vemos a estas alturas del partido, en este nivel de tiempo, con el régimen de Peña Nieto, pues ya estaba el Plan Nacional de Desarrollo, sabíamos las grandes líneas de estrategia. Y hasta los objetivos. Y los objetivos independientemente de los resultados. Lo que faltaba es el cómo, ya es el programa, y se dieron a la tarea, y eso sí hay que señalarlo, de plantear en este caso, un segundo programa para el Estado mexicano, un segundo programa de seguridad nacional, que desde mi punto de vista, cuando uno lo lee, está bastante bien hecho. Si se llevó a cabo o no, en la realidad es otra cosa. Pero aquí ni siquiera a nivel de líneas generales y a nivel de objetivos, yo lo único que tengo son un documento contradictorio llamado Plan Nacional de Desarrollo en este gobierno ahorita y diversas ideas dispersas. Anuncios Que no están concatenados con una visión ni siquiera de corto plazo. Entonces, y las acciones o son inexistentes, o las que se dan o las que se dejan entrever, pues simplemente son caóticas. Pero lo que el señalamiento de Mariana me parece es fuerte. Y eso te quiero preguntar a ti. Está diciendo, del despliegue incluso de la Guardia Nacional, que ese sí nos queda claro que es, tú decías, la bala de plata, donde está descansando la estrategia de seguridad, sabemos qué está haciendo, a quién está convirtiendo y cómo lo está haciendo. Eso es lo que estás poniendo sobre la mesa. Y es hablando de la seguridad pública, de cara ya al próximo primer informe de gobierno del presidente López Obrador, el gran déficit posiblemente hasta hoy, la seguridad. Y me quedé contigo, Erubiel, y el tema que ponía Mariana sobre la mesa, ¿qué es lo que estamos haciendo? La principal apuesta es, en efecto, la Guardia Nacional. Casi parecen como los Avengers, los gobernadores. Los feminicidios se ha dicho hacen que fila se van a combatir hasta con Guardia Nacional. Con un plan específico de la Guardia Nacional. Sin embargo, y lo comentaba Mariana Serrat, hemos dejado de oír de decomisos, tanto de armas como de droga. Tampoco hablamos mucho ya de cárteles. ¿Cuáles son los cárteles en disputa? Algunas menciones cuando hay crímenes cruentos. ¿Qué se está haciendo? Y yo creo que es
es un esquema de acción gradual de conformación de este nuevo grupo, que desde mi punto de vista, salvo que aquí se abra un debate realmente ponderado, es una extensión también de una manifestación militarizada de la fuerza. Es una fuerza intermedia, con apellido civil, pero que carga con armamento y una formación militar. ¿No? Y obviamente la apuesta es que con este cuerpo extendido de las Fuerzas Armadas se contenga, que esa es la expresión frecuente del presidente, y se restablezca la seguridad. Es que ese es el tema. A ver, es que se contenga, pero hoy por hoy no tenemos muy claro qué está haciendo y tampoco es muy claro si se contiene por no hacer mayores decomisos, por una cuestión... O por contenerlos a ellos. El diseño constitucional, legal e institucional de ese cuerpo ha ido avanzando a trompicones. Y eso hay que decirlo, perdóname la expresión, pero es una cuestión que a mí me ha decepcionado mucho de este gobierno, en el sentido de que incluso dentro del Congreso, las leyes secundarias son una manifestación oscura. Yo nunca había visto una manera de aprobar leyes en las que no se sabe qué es lo que se está discutiendo, salvo en las comisiones, y el resto de la sociedad, o incluso dentro del cuerpo legislativo, no saben el contenido de lo que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque les dio miedo, después de la discusión que se dio ante la reforma constitucional y los planteamientos dentro y fuera del país sobre las advertencias de lo que se estaba haciendo, que la intención era buena, pero en el cómo había muchos asegúnes, pues simplemente ya no lo quisieron hacer. Adiós al Parlamento abierto. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos en tránsito, construyéndose, es precisamente un esquema permanente de presencia militarizada, llamada Guardia Nacional, a lo largo y ancho del país. ¿Pero qué está haciendo? Ese es el punto. Ahorita nada. Se está emplazando por puntos. Y actúa de acuerdo, de una manera reactiva, en función de lo que le explote en la cara al presidente. No está haciendo nada, es la principal apuesta, son como nuestros Avengers. No es que no esté haciendo nada, ha estado haciendo cosas. Cuando salió lo de la frontera, los mandaron a la frontera, ¿no? Lo de migración, feminicidios, los van a incorporar con un plan específico. Los mandan aquí al metro de la Ciudad de México. Y cuando tienen bajas como la que sufren, en este caso el ejército, en Michoacán el fin de semana, ¿cuál es el mensaje, Mariana? ¿Cómo lo reciben? Es muy triste. Mira, el mensaje hacia los ciudadanos es de desamparo, ¿no? Es decir, si están atacando las Fuerzas Armadas, si son capaces de vulnerar las Fuerzas Armadas, que son nuestro último recurso por parte del Estado, pues desde luego que genera mucho desamparo. Y por el lado de las instituciones que están participando, que están al frente, la Guardia Nacional, pues desde luego también es un desamparo y una desilusión, porque no ven todavía, y ya se nos estaba olvidando un poquito el conflicto con la Policía Federal, Sí. Que ahorita ya tantas otras noticias diarias, pues ya lo dejaron abajo, pero esto todavía sigue ahí. Y la conformación de la Guardia Nacional para un número muy importante de efectivos ha sido una afrenta, ha sido una cuestión, digamos, no resuelta. Y evidentemente, en términos de formación institucional. Y evidentemente este cuerpo, como bien dice Rubial, pues se creó, yo lo digo de manera silvestre, es decir, más allá del marco que se creó, pues no puedes juntar 3 instituciones o más y decir, órale, les pongo un uniforme y vámonos, ¿no? Además, un uniforme mal hecho. Entonces, realmente para las Fuerzas Armadas, yo creo que para muchos de sus integrantes debe ser una cuestión de incertidumbre que les genera desánimo, que les genera ánimo de desertar y que además, algo muy, muy terrible, les genera un impedimento para generar un compromiso con la misión que tienen, ¿sí? Ahora déjame sumar a lo que acabas de decir una duda que salta en cuanto uno ve la declaración, por ejemplo, de comienza la pacificación si bajamos, obtenemos resultados en términos de seguridad.
¿Cuál es el Intel? ¿A partir de qué serían resultados que abrirían la pacificación el próximo año? ¿En qué punto? Perdóname, Pepe, pero mi ¿en qué impresión es que términos? esa es simplemente una intención política. Es decir, yo no puedo pacificar hasta en tanto no le baje una rayita a la inseguridad. ¿De Es dónde que viene, eso es ese lo que criterio? Ajá. ¿Y bajo qué se sustenta? Yo sé que no se vale decir no lo sé, pero ahí sí no encuentro yo cuál es No hay asidero, la ¿no? Dices. racionalidad Ajá. de ese acerto. Así de simple. Y vaya, y no me extraña que no lo sepamos porque también en muchas ocasiones los planteamientos de acciones concretas o de acciones ambiciosas de este gobierno salen así, con esas intuiciones, ¿no? Y es preocupante porque al menos yo prefiero ver si lo que me están diciendo y ofreciendo, no como analista, como ciudadano, me va a dar resultado y tener esa confianza con el gobernante, tiene una racionalidad. Y si no la tiene, pues simplemente, no solamente desamparado estoy. En muchas ocasiones, y eso lo estamos viendo ahora, muchas zonas, mucha parte de la población de este país está atrapada. Y está atrapada ante los abusos, ya sea de fuerzas del orden sin control, Ajá. institucionales, que pueden ser ineficientes o corruptas. Sin control o sin están preparación. cooptadas por el crimen. Ajá. Están también atrapadas por la violencia criminal, ya sea ordinaria o de los grupos organizados. La cotidiana, Y de la simplemente delincuencia también común. está atrapada porque no se puede mover de ahí, porque para moverse se necesitan recursos. Y si algo tenemos ahorita en este país es una astringencia también de esas posibilidades. Es falta de recursos, así es. Entonces, la verdad, en ese escenario, pues buena suerte si quien dice que te voy a bajar una rayita y después voy a pacificar el país. ¿Y por qué no hacemos las dos cosas a la vez? Es decir, ¿por qué no plantear esa posibilidad? ¿Qué es lo que nos impide hacerlo a la vez? Por lo pronto la pacificación ya empezaría, Mariana, y ya con esto ya me voy porque se nos agotó el tiempo. Empieza en todo caso hasta el próximo año, después de las confusiones que vivimos la semana pasada con la Secretaría de Gobernación. Sí, porque mira, si y lo el- presenta en septiembre, máximo hay dos meses para procesar una iniciativa preferente, porque se ha anunciado que va a ser preferente. Ajá. Estamos hablando de noviembre. A ver. Oye, esto se va cualquier al próximo estrategia año. y En el cuando mejor de ya- los ya quiere escenarios. ya, ¿eh? eso está tiene que aprobar el clarísimo. Congreso. Y además el presupuesto. Ya me voy, muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas, Mariana Benítez. Gracias como todos los lunes, un placer haberte tenido, Erubiel Tirado. Un honor haberte tenido, ya nos vemos pronto. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Muchas